adorar y comenzó a hablarme y bueno, llega a la conclusión que las enseñanzas de este predicador es que en realidad nosotros solo somos salvos por la gracia de Dios y no necesitamos ya hacer nada. Y entonces, hermano, me doy cuenta que tenemos un grave problema en estos tiempos en lo que respecta a la iglesia. Tenemos un grave problema porque las doctrinas ahora son diversas. Y hermano, aquí mismo yo sé que hay gente que aun cuando se sienta le cuesta llegar a una sola cosa. Fíjate bien, hermano, fíjate bien. Lleguemos a una sola cosa. Voy a hacer dos preguntas y voy a hacer una sugerencia yo. La primera pregunta es: ¿ya tú pusiste por prioridad hacer la voluntad de Dios? La segunda es: si un día tú pusiste por prioridad hacer la voluntad de Dios, ¿hace cuánto dejaste de tener por prioridad hacer la voluntad de Dios? Y la sugerencia es: si nunca tú has comenzado, ahora que ya estás en la fe, que eres cristiano, que conoces el evangelio y no has propuesto hacer la voluntad de Dios, hoy es el momento. Te lo sugiero. Eso es el todo. Eso es el todo. Mira, hermano, de verdad, qué importante es que en tu corazón haya una sola definición: querer hacer la voluntad de Dios. Yo creo que ya no hay ni para tanto discurso, para tanta lectura, tanta interpretación. Tan solo nos damos cuenta que hoy nos encontramos en medio de una turbulencia de vientos, de creencias, de doctrinas, de enseñanzas. La gente cree de una manera, la gente cree de otra, pero hay un remanente que ha decidido solamente tener prioridad a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios muchas veces no va a ser algo bonito, ¿no? Como quien dice: wow, sí, Señor, yo quiero que me uses. La voluntad de Dios no siempre va a ser como: hermano, ¿quieres ser parte de un grupo de alabanza? Y si tú sabes hacer algo aquí, ¿cómo no vas a querer? De repente la voluntad de Dios es como difícil, ¿no? Mira, Abraham, quiero que me entregues, que sacrifiques a lo que más amas. Sacrifícame a tu hijo. ¿No? Wow, es que han habido hombres que su prioridad fue hacer la voluntad de Dios. Y si los han habido, los hay hoy. Mi prioridad, hermano, es hacer la voluntad de Dios. No es fácil. Yo creo que, hermano, hacer la voluntad de Dios, a nosotros en nuestros tiempos muchas veces somos muy caprichosos. Muchas veces hay tanto capricho que muchos de nosotros no pudiéramos ejercer la voluntad de Dios. Quizás si el Señor nos quisiera mandar como misioneros a predicar a uno de los países de la ventana 1040, por ejemplo, que Dios nos quisiera mandar de acá, de los Estados Unidos, a Norcorea a predicar el evangelio,
con todo lo que nosotros vivimos acá, con todo lo que nosotros recibimos acá de estudios bíblicos, de la palabra, la única manera como usted pudiera hacer la voluntad de Dios si Dios lo llamara a ir a predicar a Norcorea es que usted haya tenido como prioridad hacer la voluntad de Dios. Porque tal vez puede haber en nosotros capricho, incluso para decir, pues yo sí me atrevo y si me mandan yo voy. Puede haber capricho, ¿no? Pero imagínate que si nosotros hoy en día ni siquiera podemos ver los ejemplos de Jesús para que nosotros tengamos un comportamiento humilde, sencillo. Porque Jesús nos dijo así: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Imagínate Jesús lo que está diciendo: aprended de mí. No está diciendo: aprended de mí, que yo impongo manos y los demonios salen. Aprended de mí, que yo oro y multiplico panes y peces. Aprended de mí, que yo resucito muertos. Él está diciéndonos: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré reposo para vuestras almas. Mi hermano, ¿cuánto cuesta ayudar a la gente a que, hermano, pueda meterse en la presencia de Dios realmente? ¿Cómo cuesta, hermano? ¿Cómo cuesta? Como decía la pastora, hermano, se necesitan tambores, se necesitan, hermano, ruidos, se necesitan pianos, se necesitan guitarras. ¿Por qué, hermano? Porque la gente anda de verdad sin descanso en su alma, sin paz en su alma. Hermano, allá en casa la situación se revuelve porque el carácter de una mujer que no tiene prioridad a hacer la voluntad de Dios nunca va a estar dispuesta a ser una mujer humilde. Nunca va a estar dispuesto a ser un hombre manso, un hombre que no tiene por prioridad hacer la voluntad de Dios. Lo único que tendremos es un montón de religiosos que en la iglesia están ahí sin sombrero, pero, hermano, en su casa, hermano, son gentes intratables, difíciles de convivir con ellos. Hermano, imagínate que viviéramos en casa dos personas con corazones como el de Jesús, manso y humilde. ¡Wow! Un matrimonio así, hermano. ¿Sí? El único que lo va a lograr es el que ha puesto por prioridad hacer la voluntad de Dios. Es el único que lo va a lograr. Quizás si no son los viejos que están aquí, es esta gente joven que es inteligente y no van a caer en lo mismo. Si hay jóvenes que están viendo caracteres indomables, estos jóvenes están oyendo la palabra, la voluntad de Dios. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. No hay mayor satisfacción que andar descanso interior. Puede haberte cansado físicamente, pero si interiormente, si tu alma tiene paz, tiene descanso, hermano, vas a ser una persona que refleja, aleluya, bendito es el Señor, para siempre es su misericordia. Entonces Jesús, hermano, Él, había gente osada, hermano, aún de sus propios hermanos, de sus mismos hermanos, que, hermano, no entendían de repente lo que Jesús hacía. Jesucristo era de la tribu de Judá,
Y cuando él estaba en el ministerio, él no iba a Judá, se mantenía más en Galilea, porque los judíos, oye, el título de judíos viene por Judá. Amén. El título de judíos viene de Judá. Entonces, Jesús nace descendiente de la tribu de Judá. Pero cuando él se está desarrollando, cuando él está desarrollando su ministerio, él pasa más tiempo en una ciudad en la que se llama Galilea, en vez de estar en Judea, porque los de Judea procuraban matarlo. Los de Judea procuraban matarlo. Y mira, según el versículo 1, dice, capítulo 7, verso 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y entonces, ¿ahora qué? Hermanos, ¿cuándo vamos a aprender modestia nosotros? Cuando Jesús sabía caminar con perfil bajo también. Y hay maneras estratégicas para nosotros poder evitar una tragedia, poder evitar una muerte prematura, por ejemplo, ¿no? Hermano, cuando lleguemos al cielo no vamos a llevar sorpresa. En realidad, si por falta de bajo perfil Juan el Bautista muere temprano, no lo sabremos, ¿no? No podemos nosotros decir Juan el Bautista fue, no estoy hablando de mal cristianismo, estoy hablando de que muchas veces nosotros, oye bien, si nos mandaran si nosotros no vamos a predicar a un país comunista, por lo menos nosotros tendríamos que saber la historia de cómo se desenvuelven los misioneros allá. No creas que allá son como nosotros, de fanfurrones. Porque habemos quienes, hermano, ni tienen testimonio y ni predican la palabra con la boca. Para nosotros caminar bajo perfil y ganar almas, tenemos que tener testimonio. Tenemos que vivir en la voluntad de Dios. Y vivir en la voluntad de Dios, hermano, es que tú eres tentado a reaccionar. Nosotros ahí donde nos hemos ido a vivir, hay unos vecinos que su simple semblante se nota que son como supremacistas. Y hermano, y yo le he dado vueltas al asunto pensando qué es lo que pasa. Y en momentos yo he llegado a pensar que quizás son dementes. Mis vecinos son americanos. Por las cosas que comenzaron a hacer desde que nosotros nos fuimos a vivir ahí. Pero al pasar el tiempo he ido percibiendo que en realidad no son ningunos dementes, sino son personas prejuiciosas, personas problemáticas que buscan una razón. Y hermano, tú te metes y hay un programa en Discovery Channel que
Se llama vecinos infernales. Y cuando se desata ese tipo de cosas, hermano, el diablo puede aprovechar si tú no tienes un comportamiento bajo perfil ante ciertas circunstancias. Hermano, el hombre, cuando yo salía, yo lo saludaba y él me daba la espalda, ni me contestaba. Una actitud muy, muy rara. Mi esposa adquiere la perrita que tienen ahí, la perrita que tenemos, y hermano, y ellos la tomaban y la metían en su casa y ahí la tenían toda la noche, y hasta que ya lo veían a uno llamando a la perra, llamándola por su nombre, y ya aparecía la señora Roy. ¿Tu perra busca? Decía la señora. Yo al principio, yo como que, bueno, yo creo que no son normales. De repente, hermano, ha pasado el tiempo y un día mi esposa me dice, hay alguien ahí en el corral de la perra, y salgo yo y encuentro al hombre ahí, y cuando me mira, le dije yo, hola, le dije. Y entonces me volteó a ver y me dijo, solamente he venido para traer mi perro para que conviva un rato con Luna, me dijo, que es el nombre de la perra que nosotros tenemos. Entonces, ¿sabes? Inmediatamente mi reacción fue decirle, es ok, no hay problema. Pero yo te aseguro que si yo hiciera eso en su casa, hermano, hasta la policía hubiera llegado. Nosotros tuvimos la primera reunión que tuvimos ahí, que se nos llenó de carro, hermano. El siguiente día llegando cartas de la oficina, porque los vecinos. Entonces, hermano, si tú ves situaciones, sabes que hace poco andaba con la novia, el gringo, en la tienda, y hermano, ahí nos vimos, y de repente su comportamiento fue diferente, y llegaron ahí y comenzaron a dialogar con nosotros, comenzaron a hablar. ¿Por qué? Porque yo no les he predicado, yo no les he dicho del evangelio, pero la conducta, el testimonio tuyo, cuando tú sabes cómo comportarte, cuando tú eres humilde, pero es que vas a ser probado, el diablo te va a probar. Algunos pueden decir, no, pues el pastor se acobarda ante esa gente. Yo lo hubiera puesto en su lugar. Jesús dice que él no iba a Judá porque los de Judá buscaban para matarlo. Entonces, hermano, si tú sabes que hay ciertas personas que te tienen un gran odio, que te aborrecen, hermano, pues tranquilízate, tú camina bajo perfil, pues. No provoques, no busques tú. No busques. Yo creo, hermano, que fuera bien difícil para alguien de nosotros de acá, ¿no? Que se atreve aquí, si la policía lo para. No, yo quiero que me pare un policía porque yo, papá, Jesucristo te ama y aleluya, y yo estoy acá porque Dios me está usando. Y por último, que hasta mejor el policía es más humilde que el cristiano muchas veces. Y dice, andate pues. Pero imagínate que llegara un cristiano de acá a Norcorea allá, y desde que llega dice, no, yo no voy a andar como esos misioneros que se han andado escondiendo, Biblia. No, yo voy a entrar por la frontera, traigo pasaporte de los Estados Unidos y yo voy a entrar con mi Biblia bajo el brazo. Hermano, te desaparecen rapidito, a nadie ganaste.
Porque no puedes caminar bajo perfil. Eres espiritual, pero hasta lo espiritual te puede hacer arrogante. Bendito es el Señor para siempre. Después de estas cosas, verso 1, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, mira, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Mira, cuidémonos a no cometer el error, hermano, de ser cristianos impulsivos. Hermano, si tú vives en un vecindario problemático, de mucha bebida, de blasfemia, de gente, hermano, que está acostumbrada a ver al cristiano pasar y cuando le está predicando, lo que tienen es lascivia, lo que tienen es una perversidad. Si vives en un vecindario problemático, hermano, y vives ahí, lo único que va a ayudar ahí es que tengas testimonio. Camina bajo perfil, pasa ahí y salúdalos. Mira, hermano, hay quienes que son pero tan problemáticos los cristianos. Estoy hablando de los cristianos, no de los mundanos. Los mundanos, ¿y qué esperamos más? Pues el mundano es problemático. El problema es de cristianos problemáticos. Hermano, hay cristianos que no quieren oír que se le diga hola a alguien. Si ya tú no le dices Dios le bendiga a alguien, es que tú no eres espiritual. Yo, hermano, con gente perversa, gente pecadora, hermano, prefiero pasar bajo perfil y le digo hola, ¿cómo está? Hola es un saludo. No es una palabra ociosa. No es una palabra ofensiva. Entonces, no seamos extremistas. Hermanos, seamos humildes y aprendamos. Va a haber tiempo en la que nosotros, hermanos, vamos a tener que andar bajo perfil. Y lo que va a impactar es nuestro testimonio. Es nuestro testimonio. De verdad, nuestro testimonio. En momentos difíciles, en crisis difíciles, nuestro testimonio va a impactar de verdad. Hermano, que aquella fe, aquel carácter de estar consciente de que eres un hombre de Dios, no se pierde solo porque tú vas, hermano, a hacer cosas que de repente, perdón, no las vas a hacer públicas, sino que vas a tener bajo perfil. Versículo 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Hay un terrible problema cuando tú tienes testimonio y ni tus hijos crean en ti. ¿No? En tu matrimonio, que tú tengas testimonio, seas un hombre de Dios, manso, humilde, una mujer de Dios, mansa, humilde de corazón, y que tu esposo no crea en ti. O viceversa, tu esposa no crea en ti. Pero en realidad eres manso y humilde tú. En realidad somos mansos nosotros y humildes de corazón.
Y entonces imagínate cómo le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, le decían. Sal de acá, ve a predicar, ve a ser público. Hermano, si usted tiene testimonio y siente que en el barrio donde está viviendo, en el pueblo donde está viviendo, en la ciudad donde usted está viviendo, hay gente, hermano, que es extremadamente burlona, manténgase bajo perfil, pero hermano, su testimonio va a hablar. Su testimonio va a convencer a la gente. Y la gente va a cambiar, hermano. Yo hoy salgo ahí, hermano, y los americanos me saludan. Y yo, hermano, pero yo de verdad he llegado a sentir que ellos lo que buscan es cualquier oportunidad